Atelectasia y enfisema son dos términos diferentes. La atelectasia es la comprensión del pulmón, en cambio el enfisema es la expansión del pulmón. Pero ambos no son buenos para la respiración, ¿no? Para el intercambio gaseoso. Porque con la atelectasia se reduce en sí el parénquima pulmonar y no permite en sí la adecuada oxigenación. En cambio, en el enfisema se expande, pero a costa de una dilatación alveolar y también se reduce de todas maneras el intercambio gaseoso. En ambas hay hipoxia, ¿no? Entonces, pero vamos a ver primero lo que es la atelectasia. Los tipos. Son tres tipos básicos, ¿no? Son las obstructivas, las compresivas y las por contracción. Las compresión aparecen siempre que la cavidad pleural esté ocupada parcial o totalmente por exudados líquidos, por tumor, por sangre o por aire. Entonces, en este caso es cualquier cosa que en el espacio pleural haya algo que lo comprima y al pulmón lo empuje o lo disminuye de volumen, eso sería la atelectasia por compresión. Entonces acá podemos estar al neumotórax, al hemotórax, al derrame pleural, ¿no? Principalmente, ¿no? Entonces, que van a ocasionar ese tipo. En cambio, las por contracción se refieren cuando en la superficie hay una cicatriz y que va a permitir en sí que también no se expanda, sino que como que se queda ahí detenido esa zona, ¿no? Entonces acá sería, por ejemplo, en una tuberculosis o en un problema tumoral y por gráfico así que acá se ve. Entonces por compresión, por contracción, ¿no? Cuando hay una fibrosis y eso hace que se retraiga, ¿no? Pero tal vez de todas estas, la compresión es la más común. Y luego en segundo lugar es la de reabsorción. ¿Por qué? Porque en la de reabsorción, el problema está de que en uno de los bronquios, ya sea principales o secundarios, puede haber una obstrucción por cualquier agente físico, ¿no? Puede ser un tumor, puede ser una arveja, puede ser un coágulo de sangre, etcétera, ¿no? Pero sea lo que fuese, es el que va a evitar en sí que no ingrese aire a una determinada zona. Y al no ingresar aire va a reducir también de todas maneras el volumen respiratorio. Bueno, entonces, eso se denomina atelectasia. Por ejemplo, si es que hablamos en el caso del cáncer de pulmón por carcinoma epidermoide, ¿dónde sería? ¿Qué tipo de atelectasia produciría? Por reabsorción. Si hablamos en una pleuritis tuberculosa con derrame pleural, atelectasia por compresión. Si hablamos de una tuberculosis pulmonar antigua, sin derrame pleural, entonces sería por contracción, ¿no? Entonces, ¿ves? Entonces son ejemplos nada más, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar otra patología. Es el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, ¿no? Esta es una patología bastante interesante, pero también rara, ¿no? Entonces, por cultura médica debemos de conocerla. Pero para comenzar, ya ustedes habrán escuchado del síndrome de distrés respiratorio del recién nacido. Se parecen en sí, ¿no? Porque en ambas en sí va a haber tejido fibroso, va a haber disminución del intercambio gaseoso, ¿no? Y ambos te pueden conllevar a la muerte, ¿no? Pero en el caso del adulto, en el del recién nacido, la causa es única, la causa es a la que falta el surfactante. Pero en cambio, en la del adulto no se conoce la causa, a pesar de que histopatológicamente puedan parecerse, ¿no? Pero sin embargo, etiológicamente son muy distintas, ¿no? Lógicamente es más frecuente el distrés respiratorio del recién nacido que el del adulto, ¿no? Pero del adulto cuando se presenta,
existe una alta posibilidad de que sea refractaria al tratamiento con oxigenoterapia, ¿no? Entonces, sus sinónimos son el fracaso respiratorio del adulto, pulmón de shock, lesión alveolar difusa, lesión alveolar aguda, ¿no? Entonces acá lo que va a haber es una aparición rápida de insuficiencia respiratoria con grave amenaza para la vida, con cianosis e intensa hipoxemia en la sangre arterial, que es refractaria a la oxigenoterapia, que suele empeorar hasta provocar la insuficiencia funcional de muchos órganos y aparatos ajenos al pulmón. Es una complicación bien conocida de muchos procesos distintos, tanto de ser lesiones directas sobre el pulmón como procesos sistémicos. En la fase edematosa aguda, los pulmones son pesados, duros, rojos y pastosos. Tal vez en esta fase no se puede diferenciar anatomopatológicamente de la neumonía, porque la neumonía también en una etapa avanzada puede llegar a tener esto. Pero ya después, ya cuando se ve ya en el microscopio, vamos a ver que en las paredes alveolares están recubiertas por membranas hialinas de consistencia seria, ¿no? Que se parecen bastante a las del recién nacido, ¿no? Entonces, por eso, desde el punto de vista morfológico, se parecen, como les decía, ¿no? Pero etiológicamente son diferentes en sí la causa. Entonces, acá vemos, ¿ves? Cómo es un alveolo normal, y acá vemos cómo el pulmón está dañándose, ¿ve? Entonces, prácticamente están desapareciendo los alveolos tipo 2, hay disminución de los alveolos tipo 1, y hay la formación de esto, lo que está en celeste, de las membranas hialinas, ¿no? Todo esto va a ocasionar, al no haber alveolos, entonces, ¿qué va a haber? Por eso le llaman fracaso pulmonar, ¿no? O lesión alveolar difusa, porque no va a haber el intercambio gaseoso, y al no haber ese intercambio gaseoso, uno de los síntomas principales, por no decir signos, en este caso sería signos, es una hipoxemia, ¿no? Refractaria a la oxigenoterapia, porque no hay, porque ustedes saben, tiene que haber, para que haya la hematemesis, tiene que haber el alveolo tiene que estar indemne, ¿no? Entonces, si por al no haber alveolo presente, prácticamente va a haber, y al estar muy, por el contrario, reemplazado por la membrana hialina, pues no va a adecuarse ese intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, es una condición fatal en sí, por eso la mortalidad incluso se acerca hasta el 80%, ¿no? Por lo tanto, muy pocos son los que salen de este cuadro, ¿no? Ahora habría que averiguar si en esto algo se parece a la infección por el coronavirus, ¿no? Porque el coronavirus también llega un momento en el cual se vuelve refractario. Entonces, al grupo que le toca exponer sobre el COVID, van a tener que enfocar sobre todo en el problemas pulmonares y en los problemas cardíacos, ¿no? Entonces, están apareciendo bastante literatura al respecto. Lógicamente, muchas son todavía como hipótesis, ¿no? Pero va a ser bastante interesante por qué algunos son refractarios a la oxigenoterapia y por qué también cuando le das a los pacientes con COVID la dexametasona en la etapa avanzada es buena, pero en etapas iniciales puede ser contraproducente, ¿no? Entonces, otra respuesta. Entonces, bueno, no quiero salirme del tema, pero va a estar interesante el grupo que le toca exponer acerca del COVID, sobre todo enfocando sus problemas cardiopulmonares. Bien, entonces, ¿qué tienen las membranas hialinas? Tienen o ¿qué hay en ese daño en el pulmón? Hay un edema, hay tejido fibrinoso, hay restos de citoplasma y lípidos, ¿no? Con epitelios necrosados, eso van a formar las membranas hialinas, ¿no? Por eso esta patología se presenta en enfermedades ya muy graves, ¿no? Como son la sepsis, el virus, en este caso probablemente en el COVID, la aspiración gástrica, traumatismos, gases, shock, transfusiones múltiples, etc., ¿no? Entonces, se presenta entonces, por lo tanto, en etapas finales, avanzadas, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar a grosso modo acerca de otra condición patológica, la llamada hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar se parece un poco a la hipertensión arterial, en que ambas son idiopáticas, ¿no? Pero sin embargo, la diferencia en sí
está en que si la hipertensión arterial en su mayoría es idiopática, en cambio en la pulmonar generalmente es secundaria, ¿no? Secundaria a una cardiopatía o una neumopatía, ¿no? Entonces, y ya es en etapas finales, es donde que se manifiesta esta hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, puede ser cualquier enfermedad, ¿no? Ya sea de tipo obstructivo o intersticial, ¿no? Va a ocasionar esto. O también las cardiopatías congénitas o adquiridas van a tener hipertensión pulmonar, como por ejemplo habíamos dicho, la presencia del ductus arterioso puede también condicionar en etapas avanzadas la hipertensión pulmonar. Las tromboembolias recidivantes también, ¿no? Entonces, si es que nos enfocamos ya propiamente en una entidad única, es bien rara la hipertensión pulmonar primaria, o también conocida idiopática, ¿no? Sobre todo puede verse más en mujeres jóvenes y se cree que está asociado a un problema autoinmune, ¿no? O también se cree que hay sustancias tóxicas que puedan producir esta hipertensión pulmonar, ¿no? ¿Y cuáles son esas sustancias que pueden producir? Son el aceite de oliva adulterado, la fenfluramina, el aminorex, ¿no? En casos de gravedad máxima se forman depósitos ateromatosos en la arteria pulmonar y sus ramos principales. Las arteriolas y las arterias pequeñas son las más afectadas, ¿no? Entonces acá podemos ver en sí cómo pues hay ateromas, ¿no? En una arteria pulmonar. Acá tenemos ver, hay cierta recanalización de las arterias, ¿no? Cuando ahí está muy avanzada en sí, ¿no? Entonces eso se llama lesión plexogénica, ¿no? También en casos raros puede haber hipertrofia intensa de la media, ¿no? Sin necesidad de que haya una arteriosclerosis. Por lo tanto, a diferencia de la hipertensión arterial, en la cual, si es que se explica, está asociada más a cambios ateroscleróticos, en la hipertensión pulmonar no, es un poco raro, ¿no? Pero puede estar presente la arteriosclerosis. Y ahora vamos a ver de otro síndrome, un gran grupo. Hablar de neumopatías, sobre todo tenemos que tratar de dividir en dos puntos, desde el punto de vista básico, ¿no? En que si este problema pulmonar es obstructiva o es restrictiva. Y dentro de ambos grupos hay un gran grupo de enfermedades, al igual que en las restrictivas. Pero sin embargo, desde el punto de vista fisiológico, y si es que se quiere decir sintomático, no es tan fácil de diferenciar, ¿no? Pero ya con algunos, hay algunos que pueden sugerir que sí, ¿no? Por ejemplo, las obstructivas, las sibilancias, eso sería un buen indicador. Cuando hay sibilancias, casi no es restrictivo, lo más probable es que sea obstructivo, ¿no? Entonces, esto es cuando los bronquios en sí pueden obstruirse porque hay un cuerpo extraño, puede ser un tumor, o puede ser porque hay tanto es el edema que pues disminuye la luz y eso puede ocasionar como el asma, ¿no? Entonces el asma sería un tipo de bronquite, neumopatía obstructiva. También el enfisema, ¿no? La bronquiectasia, estos pueden ser. En cambio, las restrictivas se deben sobre todo a un daño alveolar, ¿no? Entonces, en ese daño alveolar generalmente están las neumoconiosis. Casi todas las neumoconiosis, todas las neumoconiosis forman parte de la neumopatía restrictiva, ¿no? Pero no solamente puede ser el problema a nivel alveolar, también esta restricción puede ser cuando en la pared torácica, ¿no? Cuando ustedes saben que para que, si bien es cierto, el pulmón hace inspiración y expiración, pero también tiene que ayudarse en sí por el músculo diafragmático, por músculos intercostales, ¿no? Y si estos intercostales fallan y el diafragma falla, a pesar de que sea un buen pulmón, el paciente puede morir por hipoxia, ¿no? Y eso es lo que puede pasar, por ejemplo, en casos graves de la enfermedad de Guillain-Barré, ¿no? En algunos casos graves, la parálisis es ascendente y cuando llega al diafragma, entonces ya no se expande, ¿no? Entonces, no hay una ayuda al pulmón para poder expandirse y pues el paciente puede morir.
¿no? Entonces, por sí solo el pulmón no funciona. Tiene que ayudarse por la caja torácica, ¿sí? ¿No? Bien. También puede ser una obesidad intensa, ya es demasiada la grasa que no permite que el pulmón se expanda, ¿no? Una citoescoliosis, ¿no? Bien. Pero las más principales y la más común es las neumoconiosis, como habíamos comentado. Entonces, ese es el punto de vista básico cuando es una neumopatía obstructiva versus restrictiva. Entonces, sería prácticamente síndromes básicos, ¿no? A partir de ahí ya se puede tratar de diferenciar, tratar de ver la etiología de la enfermedad. Bien, entonces acá podemos hablar de algunas enfermedades obstructivas bastante comunes, ¿no? Y para que vean en sí cuáles son los principales cambios clínico-patológicos, la causa y cuáles son los signos y síntomas. Entonces, se ven dentro de una enfermedad obstructiva, ¿no? Entonces, en la bronquitis crónica, eh, el tabaco y también los contaminantes atmosféricos. Por ejemplo, si una persona vive en Oroya durante largos años, después de un tiempo puede ser bronquitis crónica, ¿no? Y esto, lógicamente, al inicio no se va a notar, pero después ya, cuando está muy avanzado, puede haber tos, esputo, medio purulento, ¿no? Entonces, esto puede deberse a que haya hiperplasia de las glándulas mucosas, una hipersecreción, y eso puede ocasionar una bronquitis, ¿no? La bronquictasia se diferencia en que acá, muy por contrario, acá se obstruye, acá se dilata las vías respiratorias, ¿no? Pero sin embargo, en una parte distal se cicatriza y también obstruye, ¿no? Entonces, esta bronquictasia puede, por ejemplo, presentarse en una tuberculosis, ¿no? O también algunas infecciones persistentes o graves, ¿no? Entonces, se va a caracterizar sobre todo porque, parecida a la bronquitis crónica, se va a sumar la fiebre, lo que nos indica que en esa zona dilatada está sirviendo como un caldo de cultivo para que se inflame con bacterias o también puede ser producida con hongos. Luego el otro sería el asma, ¿no? Entonces el asma no se tiene de causa idiopática, no se sabe a qué puede deberse, pero vamos a encontrar que hay hiperplasia del músculo, formación de mocos y la inflamación. Y en la inflamación las células que van a intervenir son los eosinófilos, ¿no? Entonces no se sabe el motivo, ¿no? Pero se va a parecer un poco, pero a diferencia de las anteriores es de que acá vas a ver sibilancias y disnea. Entonces es una enfermedad de tipo crónica, con sus subvariantes, lógicamente, ¿no? Que ya ustedes lo van a ver, ¿no? En cambio, el enfisema, aparentemente no es obstructivo, pero sí lo es porque no solamente puede dilatarse el espacio alveolar, también puede dilatarse los bronquiolos, ¿no? Y al dilatarse, entonces, se destruye la pared, ¿no? Entonces, una de las causas es el humo del tabaco, que es la principal. Y el principal signo es la disnea o sensación de falta de aire. También hay otras, como es las bronquiolitis, que puede presentarse más en niños, ¿no? Puede verse en sí una cicatriz inflamatoria y puede verse, en adultos se puede ver, pero más es en niños, ¿no? En niños es por virus y en adultos es por el humo del tabaco, contaminantes atmosféricos. Los síntomas, tanto de niños como de adultos, es disnea y tos. Bien, entonces, muchas enfermedades obstructivas se solapan, ¿no? No es tan fácil diferenciar entre un enfisema y una bronquitis crónica, a pesar que morfológicamente sabemos la diferencia, ¿no? Pero sin embargo, todas van a ocasionar disnea, ¿no? Entonces, por eso se superponen, ¿no? Entonces, de ahí es que necesitan una serie de exámenes para tratar de diferenciar entre cualquiera de estas. No exámenes anatopatológicos, sino más es la espirometría, es la que puede ayudar más o menos a diferenciar, ¿no? Junto con la clínica, ¿no? Y entonces ahora vamos a hablar del enfisema. El enfisema es la dilatación y obstrucción permanente de vías aéreas distales al bronquio terminal. La enfermedad radica en el acino pulmonar
Si no hay destrucción de paredes celulares, se llama hiperinsuflación pulmonar. Entonces es diferente, ¿no? Enfisema no es igual que hiperinsuflación. En el enfisema hay daño de paredes celulares. En cambio, en la hiperinsuflación no hay daño de paredes celulares. Eso es lo principal en sí. No por el hecho de que el pulmón esté expandido, significa en sí de que tiene que haber enfisema, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces, es lo que decía, ¿cómo podemos diferenciar entre la enfisema y bronquitis crónica? ¿No? Porque se parecen un poco, pero sin embargo hay algunos datos clínicos que pueden más o menos orientar a cualquiera de uno de ellos, ¿no? Generalmente la bronquitis se ve en gente en edades intermedias, en cambio la enfisema ya en gente de la tercera edad, ¿no? La disnea en la bronquitis es leve y es muy tardía, en cambio en la enfisema es temprana e intensa. La tos generalmente es temprana en la bronquitis, en cambio en la enfisema ya es tardía, ¿no? En la bronquitis generalmente siempre hay una infección, o es frecuente. En cambio en el enfisema no hay, o es muy raro, ¿no? La insuficiencia respiratoria más se ve en etapas frecuentes, pero en cambio en la enfisema ya es terminal, ¿no? El cor pulmonar es en sí que es el daño del pulmón debido a un problema, a una neumopatía. Eso indica cor pulmonar. O corazón pulmonar, también dicen en algunas literaturas. Entonces, por ejemplo, un paciente con una neumoconiosis puede hacer una hipertrofia ventricular derecha. Entonces, cuando tiene ambos, hipertrofia ventricular derecha en el corazón y neumoconiosis severa, se llama cor pulmonar. Entonces, por lo tanto, en la bronquitis es frecuente que haya cor pulmonar, ¿no? Pero en cambio en el enfisema no es muy frecuente, ¿no? Resistencia a las vías respiratorias es mayor en la bronquitis y en el enfisema es normal o es poca, ¿no? La retracción elástica es normal o es baja. La radiografía del tórax realmente puede verse un corazón grande, vasos destacados, en cambio en el enfisema es un corazón pequeño, ¿no? Y bueno, en casos ya muy avanzados, el que tiene bronquitis está azulado, congestivo. En cambio, en el enfisema, cuando sopla, se vuelve rosado, ¿sí? Se le llama soplador rosado. Pero entonces, en función a la clínica, se puede tratar de diferenciar si bronquitis o enfisema. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son los tipos de enfisema. Está el centroacinar, el panacinar, el paraseptal y regular, ¿no? Los más importantes son el centroacinar y el panacinar desde el punto de vista clínico. En el enfisema centroacinar hay compromiso de bronquiolos respiratorios, la porción central de la cinta pulmonar está dañada, las lesiones más severas están en los lóbulos superiores, se ve más en los que fuman y está asociada a la bronquitis crónica. Pues acá vemos, ¿eh?, cómo se dilatan, se dañan, ¿no? Es el enfisema centroacinar. Y como acá todos los alveolos se dilatan, ¿no? Y esto hace pues que se reduzca el espacio respiratorio, ¿no? ¿Quién lo produce? Hay varias, pero una de las causas es el tabaco. Pero también puede ser cuando a esta persona le falta en forma congénita la enzima alfa-1 antitripsina, ¿no? Entonces esto va a ocasionar en sí que por diversos motivos que ya se explican en el gráfico, van a hacer que se dañe los alveolos y que se dilatan en sí, ¿no? Y esa es la explicación. Ahora vamos a hablar de otra enfermedad bastante frecuente, ¿no? Que es el asma. Si bien es cierto, había hasta hace un buen tiempo un mito, ¿no? Aunque no se sabía decir si era mito, pero existía una creencia de que en el valle había un aire puro, rico, ¿no? Y que por lo tanto era favorable en sí tanto para los físicos y los asmáticos. Entonces, tanta era esta fama que mucha gente importante, tuberculosa de hace unos 100 años, se fue a vivir a Jauja, ¿no? Entonces, pensando en ellos, es que se creó el hospital Domingo La Begoya de Jauja, ¿no? Pero actualmente sabemos que esto no es tan cierta, ¿no? Entonces, sobre todo era porque en esas épocas no había mucha polución ambiental, ¿no? Pero ahora ya eso ya no existe. Aquel que piense que todavía en Jauja se va a sanar ya está
loco en sí, ¿no? Ya los tiempos han cambiado, ¿no? Entonces, es que el paciente asmático tenía ciertas alergias cuando vivía en el nivel del mar, ¿no? En cambio, ya estos alergénicos disminuyen en lugares que hay bastante oxigenación, debido a los árboles, etcétera, ¿no? Entonces, eso de repente ya ha sido la explicación de por qué se creía que el Valle del Mantaro es especial para los pacientes respiratorios, pero actualmente eso no es así. Bueno, entonces el asma, no tiene una explicación, hay varias causas, ¿no? Entonces, pero hay qué células intervienen cuando se inflaman, los eosinófilos, mastocitos, linfocitos y células epiteliales, que van a ocasionar una obstrucción del bronquio, ¿no? Y esto va a hacer también que van a ocasionar también de que las glándulas seromucinosas actúen más de lo normal, eso se llama hiperreactividad bronquial, produciendo moco, ¿no? Y lógicamente el moco puede reducir la luz, y al reducir la luz puede disminuir también el transporte de oxígeno. Por lo tanto, los pacientes van a tener episodios recurrentes de disnea, sibilancias, opresión torácica y tos, ¿no? Tal vez el signo de todos estos, la que más se acerca a un asma, es las sibilancias. ¿Y qué son esas sibilancias? Pueden ser síntomas y signos, ¿no? Síntomas cuando el paciente refiere como que eh, al momento de hablar hay como cierto un silbido, ¿no? ¿Y signos de qué manera sería? Cuando se pone en el estetoscopio y se escucha como si fuese un soplido de botella, ¿no? Entonces eso se llama sibilancias. Por eso puede ser síntoma y signo. Y esto se orienta más a una obstrucción, y una de las principales causas de obstrucción es el asma, ¿no? Como les decía, es bastante frecuente. En nuestro medio, si no me equivoco, creo que es 2%. En España, 10% de los niños y 5% de adultos tienen asma, ¿no? Eh, Lógicamente, más se ve en países desarrollados que en vías de desarrollo, ¿no? Ya. Y también en zonas urbanas, ¿no? Que en el campo, ¿no? Y lógicamente en grupos de menor nivel socioeconómico. Por lo tanto, entonces, habría más asma en La Victoria que en Miraflores, ¿no? Y por las condiciones, por lo mismo, ¿no? Porque en La Victoria es una zona donde hay bastante polución ambiental, hay desorden, hay suciedad, hay pobreza. En cambio, en Miraflores las cosas ya no son a la inversa, ¿no? Entonces, eso puede orientar, ¿no? Bien, seguimos. Las diferencias anatómicas entre los pacientes que fallecen por asma y los que tienen asma leve son cuantitativas. Entonces va a haber hiperinsufictación, atelectasia. Cuando es un asma muy severa, incluso pueden formarse tapones de moco, ¿no? Y este moco va a tener mucina, exudados, proteínas séricas, células inflamatorias y detritos celulares, desde la tráquea hasta los bronquiolos respiratorios, ¿no? Entonces acá estamos viendo qué debe de haber. Incluso puede haber una hipertrofia muscular, puede haber la formación de espículas de colesterol, la cual se le conoce como cristales de Charcot, ¿no? También puede haber una hipersecreción glandular, ¿no? Entonces, eso pues, se puede observar, ¿no? Acá es un bronquio normal, en cambio acá hay una hiperactividad bronquial, de lo que ya habíamos comentado. Incluso el moco puede ser tan marcada que este autor en sí tuvo una imagen al paciente que falleció por asma severa, le sacó todo el árbol bronquial y obtuvo todo esto, ¿eh? Y esto no es nada más que moco, ¿no? Imagínense, es un árbol bronquial formado en sí por moco, ¿no? Pues, lógicamente con el pulmón y todo eso se obtuvo esta imagen, ¿no? Una imagen característica en sí. Lógicamente esto no se encuentra siempre, no se encuentra en casos muy severos. Ahora, como el problema es en sí que el paciente en sí va a formar moco desde lo pequeñito, desde los bronquiolos distales, y eso lo puede expulsar. ¿Mediante qué? Mediante una tos, ¿no? Entonces, cuando ese moco en sí lo expulsa, puede formarse como si fuese un tirabuzón, como un alambre, ¿no? Ahí en cuerda.
Y eso no sería nada más cuando lo bota y se ve en el microscopio, se llama los espirales de Krushman. ¿Ves? Señal de que has salido profundo, desde lo más profundo, son los alveolos. ¿Ves? O sea, esta es una muestra adecuada, ¿no? Entonces, es eso. Las alteraciones predominan en las grandes vías aéreas. Hay aumento en el espesor de la pared bronquial por engrosamiento de todos sus elementos. Hay gran edema con infiltrado inflamatorio, en la cual podemos encontrar eosinófilos, mastocitos y linfocitos T activados, presentes en la luz, en los tapones de moco y en toda la pared bronquial. Pero también a veces los eosinófilos se pueden romper y pueden formarse unos cristales, ¿no? Que no son propiamente dichos cristales de colesterol, ¿no? Pero se parecen, ¿no? Pero esos son los famosos cristales de Charcot-Leydig, pero cuya naturaleza química es diferente a las de los cristales que habíamos visto en la arteriosclerosis. En el microscopio vamos a ver pérdida de células ciliadas, engrosamiento de la membrana basal, que va a ser producido por el depósito de una densa capa de colágeno fibrar en la lámina reticular, hipertrofia glandular, ¿no? Las alteraciones características del asma son la inflamación y la remodelación de la pared bronquial, la obstrucción del flujo aéreo y la hiperreactividad bronquial. En su origen están implicadas células constitutivas, células inflamatorias y los elementos estructurales como músculos, glándulas, vasos y nervios, pues, cuya consecuencia va a ser la obstrucción, y esa obstrucción va a ocasionar sibilancias, disnea, ¿no? Aparte puede haber, cuando ya están en estadios avanzados, taquicardia, enfermedad de la musculatura accesoria, roncus, inspiratorios y expiratorios, ¿no? Y sibilancias, ¿no? Y en casos muy severos, disminución del murmullo vesicular. ¿Qué es el murmullo vesicular? Es en sí un sonido que uno hace al momento de inspirar y expirar, ¿no? Entonces, ese ruido se puede escuchar con el estetoscopio, ¿no? Entonces, usted decía que creo que están haciendo semiología, entonces ahí les van a enseñar, ¿no? Cómo se detecta, entonces, o sea, murmullo vesicular. Entonces, en estadios muy avanzados, puedes encontrar eso, disminución del murmullo vesicular y expiración prolongada, ¿no? Ahora, si bien son las sibilancias son lo que marca en sí al asma, estas no pueden estar ausentes. ¿En qué casos? Cuando es muy leve o graves en sí, ¿no? En ambos extremos pueden faltar las sibilancias, ¿no? Ahora vamos a hablar de otra patología. Y otra cosa característica del asma es que tienen predilección de agravarse por las noches, ¿no? Y ya en clínicas ya les van a enseñar otras variantes también, ¿no? Por ejemplo, el estatus asmático. Incluso pueden perder la conciencia, ¿no? Y estar en un periodo de hipoxia, ¿no? Y ser una emergencia en sí, el estatus asmático, ¿no? Bien, entonces, generalmente se presenta el estatus asmático en gente ya pues de larga data, ¿no? Con el asma. Y lógicamente también pueden morir y fallecer cuando están sobre todo después del estatus, ¿no? Y esto se ve más en la noche, no se sabe por qué motivo. Bien, después de haber visto el asma, ahora vamos a hablar de la bronquiectasia. Entonces, es una inflamación crónica de las vías aéreas con destrucción de su pared y la presión anormal permanente de las mismas. Pueden ser sacular o cilíndrica. Puede ser también de distintas causas, ¿no? Porque ha habido una obstrucción bronquial, como la tuberculosis, o puede ser también de tipo hereditaria, ¿no? Cuando hay una fibrosis quística, cuando hay una inmunodeficiencia o secuestro pulmonar. Secuestro se dice cuando no va a tener, va a haber parénquima pulmonar, pero no va a tener sus bronquios, ¿no? Entonces, cuando se encuentra en esa entidad, se llama que ha habido un secuestro, ¿no? Y también la enfermedad de Cartagena. Recuerden ustedes que la enfermedad de Cartagena se va a caracterizar por la inmovilidad ciliar. Y esto va a ocasionar a que en esa zona pueden sobreagregarse infecciones y eso puede ocasionar una bronquiectasia, ¿no? Y ahora vamos a hablar de una entidad que es bastante común, pero que ustedes deben dominar al dedillo, porque esto es
expande cada día, ¿no? Ahora que estamos en esta pandemia, sobre todo vemos muy seguido en sí la neumonía, ¿no? Que generalmente es de tipo viral, pero en algún momento puede ser bacteriana. Y por eso es que a los pacientes, al inicio no se le da a los pacientes con COVID nada, ¿no? Pues contra los virus no se puede hacer nada. Y se ha demostrado, ¿no? En diversos trabajos de investigación que ni la citromicina, ni la ¿cómo se llama? Cloroquina, ¿no? Pueden ayudar. Ni siquiera bueno, se me fue el nombre de este antibiótico, ¿no? De amplio espectro, ¿no? Acitromicina. La citromicina es un antibiótico de amplio espectro. Y es más, incluso se han hecho esos trabajos de investigación que se han hecho en el Perú y confirmados por estudios. Lógicamente en el extranjero primero han hecho y en el Perú después. Se ha demostrado en sí que la mayor causa de muerte en sí de las personas por COVID ha sido porque se les ha dado un tratamiento inadecuado por el uso de la ivermectina y por el uso de la cloroquina. Lógicamente no podemos decir que mal, ¿no? Sino que ante la desesperación, el paciente en sí con una neumonía viral requiere que se le dé algo, ¿no? Imposible que les diga solamente oxígeno y reposo, ¿no? Entonces, pero sin embargo, usando la citromicina, se ha quemado etapas, ¿no? Se ha barrido la flora bacteriana normal y se permitió que ingresen otros gérmenes más resistentes, ¿no? Y hayan fallecido después por una neumonía bacteriana. Primero era viral y se complicó con una bacteria, ¿no? Bueno, pero lo más común es la bacteriana, ¿no? Si bien es cierto, no, bueno, la viral, ¿no? Pero en en etapas muy leves, ¿no? Y en algunas que tienen inmunodepresión pueden complicarse con neumonía bacteriana, ¿no? Felizmente las típicas neumonías bacterianas de hace tiempo ya están, bueno, estaban antes de la pandemia en disminución, ¿no? Puesto que ya la gente consumía antibióticos, ¿no? Antes de que, cuando había faringitis o amigdalitis, antes de que se complicasen con neumonía, ya la gente ya tomaba, iba a la botica y en la botica le daban, pues, o si no era la famosa penicilina G benzatínica, o si no su Bactrim, o su ciprofloxacino, y con esas tres ya más o menos. Y todo eso ha hecho de que haya bajado antes de la pandemia, ¿no? Después de la pandemia es otro el problema. Porque tenía fases la neumonía, ¿no? Entonces se veía eso antes, ahora ya, bueno, habría que hacer estudios, ¿no? Y la neumonía es producida por una serie de agentes. Va a depender en sí para que realmente se complique, uno del agente, porque no es una neumonía igual que un streptococo neumoniae, a que te agarre, por ejemplo, por un Staphylococcus aureus, ¿no? O una Klebsiella neumoniae, ¿no? Entonces depende. ¿Sí? También depende de la reacción del huésped. No es igual a que se enferme un adulto de 30 años y a que se enferme un adulto de 70 años, ¿no? Entonces, todas esas cosas va a condicionar a la gravedad, ¿no? Lógicamente, desde el punto de vista clínico, ¿cuáles pueden ser esos síntomas? Pueden ser la fiebre, la tos, y lo más importante, cuando el paciente refiere en sí que le están como con cuchilladas, le están dando en el pulmón, cuando se ausculta en el pulmón y hay crépitos con el estetoscopio, entonces es una neumonía, ¿no? Si hay fiebre, es una neumonía bacteriana, ¿no? También entonces, como decíamos, si depende del huésped, entonces hay neumonías adquiridas en la comunidad y neumonías hospitalarias. ¿Y cuál sería la más grave? Las hospitalarias, ¿no? Entonces, y eso, por eso, cuando uno requiera hospitalizarse, hay que tener bastante cuidado y poner en la balanza, ¿no? Riesgo-beneficio. Por eso en esta época del COVID hemos visto que algunas personas sí que han preferido quedarse en casa, contratar en sí a sus propios médicos y no ir al hospital. Y en parte tenía razón, ¿no? Porque si bien es cierto, en casa no hay esos gérmenes que están en las neumonías hospitalarias, pero tal vez de repente desde el punto de vista de la oxigenoterapia, eso, ¿no? Pero últimamente se ha visto que a diferencia de antes, ya la gente ya incluso ha contratado técnicos o enfermeras y en casa se han dado la oxigenoterapia, ¿no? O se han actuado a tiempo, ha habido un montón de gente que se ha salvado, ¿no?
Y quienes más han fallecido, las personas en sí, pues que han ido a los hospitales y que no han tenido mucho cuidado con las vigilancias de los gérmenes tipo Klebsiella, Staphylos o gérmenes así, patógenos altos, haya sido tal vez más en sí que la misma, el COVID ha sido la neumonía, ¿no? Aquí, o sea, hospitalaria. Bien. Entonces, ¿qué es bronconeumonía y neumonía? Es un paso, ¿no? Porque la bronconeumonía es al principio, es cuando las lesiones se presentan en parches y estas pueden ser producidas por un montón de agentes. En cambio, la neumonía es cuando ya no es por parches, sino es todo difuso, ¿no? Entonces, eso es la diferencia. Entonces, puede ser neumonía de solo un lóbulo o de varios lóbulos. Casi siempre, por eso es el neumococo, en su mayoría. Ya. A ver, un ratito. Ya, listo muchachos, de regreso entonces, continuamos. Ahora también va a ser diferente en sí, si son gram positivos o gram negativos. Los gram positivos generalmente son, bueno, un poquito menos letales, ¿no? Que los gram negativos son más letales. Así. Bueno, entonces, todo esto requiere de un arte en sí, porque para diferenciar en sí si es gram positivo, gram negativo, y también si hace resistencia bacteriana o no. Y lógicamente, por eso es que hay que aconsejar en sí a la población de que no consuma antibióticos potentes. Y por eso tal vez ese estudio
que estaban, porque había gente incluso que sentía sensación de disnea y ya pensaban en sí que estaban haciendo una neumonía por el COVID y estaba empezando a usar acitromicina. Y es más, incluso las farmacias lo vendían y a precios carísimos en sí, ¿no? Y ya pues entonces la misma gente en sí automedicándose se ha complicado peor en sí, ¿no? Porque ha quemado etapas en sí, ¿no? Entonces, y eso pues, todo eso tal vez haya ocasionado de que el país esté entre tenga las más altas tasas de mortalidad a nivel mundial. Somos el número uno, ¿no? Solamente le ganamos a Bélgica, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Por cosas básicas en sí que la gente no ha aprendido. Ha pensado que usando acitromicina y, bueno, y primaquina o la ivermectina iba a solucionar, aún a pesar de que estaba en casos leves, ¿no? Cuando solamente hacía uso, era necesario en sí oxigenoterapia, reposo en cama y bastante líquidos. Hay lógicamente antiinflamatorios, ¿no? Ese era todo el tratamiento para el COVID. Pero eh, lamentablemente en esta pandemia, eh, por un mal uso es que hemos llegado a tener esos datos muy dramáticos, ¿no? Bueno, volviendo en sí a la clase, estamos hablando de la neumonía bacteriana y no de la viral, porque la viral en sí ya creo que es tema de seminario, o de, bueno, el que haga por COVID nos hablará, ¿no? Entonces, antes de la era de los antibióticos, las neumonías pasaban por distintas fases típicas, ¿no? Había congestión, hepatización roja, hepatización gris, hepatización amarilla y al final resolución. Y la que está en paréntesis eran los días, ¿no? Actualmente solamente se llega a congestión y a veces hepatización roja, ¿no? Pero ya no se ve hepatización gris, hepatización amarillenta, son casos raros, ¿no? Y entonces acá podemos ver cómo era la hepatización roja, ¿no? Entonces acá vemos, ¿eh? Y cómo se ve en la anatomía patológica, ahí los alveolos con polimorfos nucleares, ¿no? Ahora vamos a ver la hepatización gris, ¿ves? Entonces ya está, se hace más. ¿Y por qué le decían hepatización? Porque aumentaba de peso, ¿no? Se hacía más, era más consistente. Era como si estuviese un hígado en el pulmón, ¿no? Pues por eso le llaman hepatización. Pero no, no era nada más que congestión y formación de pus. Entonces, la bronconeumonía es la precedente a una neumonía lobar, ¿no? Muy raras veces se quedan como bronconeumonías, ¿no? Generalmente se van ahí. Pero entonces, por lo tanto, en nuestro medio, más frecuente era la bronconeumonía, es la bronconeumonía, y por lo tanto, la neumonía lobar ya no era muy frecuente, ¿no? Bueno, entonces, ahora, ¿por qué se da la bronconeumonía? Es en sí, generalmente la mayoría comienzan por las vías respiratorias altas. Pueden ser una otitis, una faringitis, amigdalitis, bronquitis y que después con el paso del tiempo se convierten en bronconeumonía, ¿no? Y los agentes así todas son una gran variedad. Pero recuerden que los más frecuentes son los estreptococos, ¿no? Entonces acá no está, no es, después se dirían el estafilococos, ¿no? Recuerden que el estafilococos, ¿dónde podemos encontrar más? En la piel, ¿no? Entonces, por eso se ve. Bien, pues acá vemos en una neumonía en parcha y nódulos de 3 a 4 centímetros, ¿no? Entonces acá ya está ya en resolución, ¿no? Y también ahí puede haber el edema, que eso es el que hace en sí que el pulmón pese, ¿no? Y también cuando ya es muy complicado hay un montón de polimorfos y empiezan las paredes alveolares. ¿Qué complicaciones de una broncopneumonía pueden haber? Es que demasiados polimorfos se formen y hay absceso, ¿no? O también que haya una pus neta, ¿no? En la pleura, se llama enfisema pleural. O que también esto por extensión se inflame el pericardio y se llene de pus y lógicamente asepsis. Entonces son complicaciones avanzadas. Entonces, a pesar de todo lo que hemos comentado, pese a que todavía existen farmacias y todo, todavía las IRAS es en el argot médico, infecciones respiratorias agudas, y las EDAS todavía siguen siendo importantes enfermedades en nuestro medio, ¿no?
a tener en cuenta. Mucho más aún con esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Y el mal uso en sí de los medicamentos, ¿no? Que ha hecho de que estas enfermedades hayan crecido exponencialmente comparado con la era pre-COVID, ¿no? Sacamos un absceso pulmonar, ¿no? Bien. El absceso pulmonar es una complicación, ¿no? Entonces, en estos casos, generalmente es polimicrobiana, ¿no? Entonces, ahí puede haber estafilococos, gram negativos, pero se presenta el absceso pulmonar más en gente inmunodeprimida, ¿no? Entonces, eh, sobre todo que tienen también deterioro de la conciencia, ¿no? Entonces, en estos pacientes pueden ser que es por su mismo moco se aspiran y ustedes saben que en la boca hay una gran cantidad de anaerobios, ¿no? Y eso se complica y se forma un absceso pulmonar. Y uno de los signos en estadios avanzados es ya el aliento fétido que se puede encontrar. Si un paciente está en estado de postrado en cama, inconsciente y tiene un aliento fétido, ya desde lejos se puede sospechar de que es un absceso pulmonar. Y lógicamente que hay que tratar ya de manera muy agresiva contra gram negativos, contra gram positivos, ¿no? Y, y sí, pues, y rogar en sí, pues, a que se pueda salir, ¿no? Porque del absceso pulmonar hacia la sepsis y la muerte hay un paso cercano. Bien, muchachos, entonces hasta acá es la clase de hoy día de una manera muy sencilla, muy básica, pero que sea motivo en sí para que ustedes puedan ahondar en sí sus conocimientos con el libro básico, ¿no? Y también con las exposiciones que ustedes van a presentar, mejorar en sí los conceptos, ¿no? Y traernos tal vez algunas que se dan últimamente o que de acuerdo a la literatura que ustedes van a revisar. Bien, muchachos, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna interrogante? Ya. De no haber, entonces damos por concluido la clase de hoy día y nos vemos mañana ya en la clase práctica, ¿no? Listo, muchachos. Buenas noches.